Auspician este programa empresas con responsabilidad vial. Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Intendencia Municipal de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual. Julio Selman. Macromercado. Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este, alquiler de equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov. Y Diluso Motos. Bienvenidos a Conciencia Vial. Es un gusto comenzar este programa, el segundo ya de este ciclo 2013. Para los que nos conocieron a partir del programa pasado, les cuento que ya vamos por el tercer ciclo de Conciencia Vial y quiero agradecerle muchísimo a aquellos que a través de Facebook o incluso a través de nuestra página web, el www.concienciavial.uy, nos dijeron que les gustaba mucho más este formato de una hora, que les dio para entrar más en el tema. Bueno, básicamente ese era el concepto, ¿no? Generar conciencia vial también requiere tiempo. A veces requiere el tiempo de las temporadas que van transcurriendo y a veces también este tiempo extra que nos hemos tomado de pasar de media hora a una hora. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra directamente a todos, porque en algún momento todos somos peatones y precisamente el tema será usted, yo y todos aquellos que en algún momento andamos por la calle, los peatones. Pero antes de arrancar en el tema de hoy, empecemos con el consejo del día. Presenta este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. Del 6 al 12 de mayo pasado se llevó a cabo la Semana del Peatón. Recordemos siempre, los peatones deben cruzar la calzada en los lugares señalizados o demarcados para ello. Presentó este espacio COPSA, más y mejores servicios al este, todo el día, todos los días. COPSA, Línea Este. En el programa de hoy vamos a hablar de los peatones, lo decíamos al presentar Conciencia Vial hoy. Y bueno, y lo hemos convocado nuevamente al presidente de la ONACEP, Gerardo Barrios. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Para precisamente hablar de lo que en algún momento todos somos, peatones. Podemos haber estado arriba de una moto, arriba de un auto, pero bueno, en definitiva, sobre lo que el mes pasado transcurrió, que fue entre el 6 y el 12 de mayo, la Semana del Peatón. Bueno, ¿cómo transcurrió? ¿Qué conclusiones se sacan? ¿Qué participación de peatones hay en los siniestros? En fin, ¿qué es lo que está pasando con los que caminamos? Bueno, realmente, digamos, a veces cuando nosotros hablamos del tránsito y la siniestralidad vial, siempre hablamos de las motos, de los autos y hablamos poco de los peatones. Y esa Semana Mundial de la Seguridad Vial orientada hacia el peatón, digamos, precisamente lo que pretendía era poner sobre la mesa, digamos, el problema, digamos, del peatón. Hay que ver que si uno ve los fallecidos del año pasado y de este primer trimestre, un 20% de los que fallecen son peatones. O sea, de cada 100 fallecidos, entre motociclistas y peatones son el 80%. Claro. 80 de esos 100 son motociclistas y peatones, lo que nos habla de la vulnerabilidad. Y en el tema peatones, a su vez también tiene unas peculiaridades que le hacen bien diferente a otros rangos de edad o a otros tipos de movilidad, sea en auto, sea en moto o sea, digamos, en otro medio de transporte. Por lo general, los que se involucran en siniestros de tránsito, digamos, la mitad son atropellados por autos. La otra mitad se divide en dos grupos fundamentalmente, los que son atropellados por motos y los que son atropellados por ómnibus y camiones. Y esos peatones que decíamos que eran el 20% de los fallecidos, unos 93 el año pasado, son fundamentalmente personas mayores de 60 años. Y por eso es que la Semana Mundial de Protección a los Peatones, nosotros hicimos principal hincapié junto al Banco de Previsión Social
en trabajar este tema en todas las organizaciones y a todos los niveles, a los efectos de precisamente poner en la discusión el tema del peatón, que no es un tema fácil, sí, porque claro, involucra cambios en la conciencia vial y cambios en el comportamiento que vienen lamentablemente hace muchísimos años, donde el peatón como parece que está exonerado de cualquier norma de circulación. Y de alguna manera nosotros a veces comparando con lo que son las enfermedades, esta enfermedad, digamos, vinculada a los siniestros de tránsito, a las lesiones y las muertes, de alguna manera como que se va incubando, es decir, uno va incubando la enfermedad y va incubando el cruzar con la roja porque no viene nadie, la cruza un día, la cruza otro, la cruza el tercero y el cuarto día forma parte de la estadística. Entonces, de alguna manera, lo que se trata es de, bueno, empezar esta discusión donde tenemos que entender que en la vía pública es un área compartida por todos y todos tenemos derecho a circular, el peatón también, no solo el automovilista o el motociclista o el ómnibus o el taxi, digamos, sino también los peatones. Pero cuando los peatones se involucran en un siniestro de tránsito, el costo es muchísimo mayor que un automovilista, por eso pesa tanto en la mortalidad, un 20%, 90%, 93, digamos, peatones embestidos el año pasado que fallecieron por ese embestimiento, ¿no? Esa cifra que manejabas es llamativo, el tema de que la mayoría son mayores de 60 años. ¿Se sabe por qué? ¿Es porque calculan mal? ¿Es porque se creen que saben cruzar? ¿Es porque vienen de una generación en donde la seguridad vial no era prioritaria? ¿Se ha podido desglosar o saber el por qué? Yo creo que ahí sí hay componentes de comportamiento social frente a este problema que son compartidos con el resto de los que se movilizan en la vía pública, con el resto de los conductores en general. Y que, bueno, el hecho de que el país estuvo ausente en materia normativa de control, de fiscalización, en gran medida no había una política de Estado y eso también hace que desde los gobiernos no se dirigiera un mensaje específico con relación a este tema. No había una agencia o una unidad que tratara de articular una estrategia en materia de seguridad vial. Recién empezamos nosotros en el 2008. Eso quiere decir que estamos corriendo con 30 años donde, bueno, así como se podía sacar 2, 3, 4 licencias de conducir o permiso de conducir, bueno, nadie controlaba si en realidad el peatón es un problema o no es un problema. Parecía que a nadie le importara, en definitiva, las muertes y lesiones en el tránsito, independientemente de su condición en la vía pública. Bueno, eso hace que también el peatón, digamos, forme parte de esa característica general, pero a su vez también con un agravante, que es el hecho de que el peatón, o cuando somos peatones, ni siquiera incorporamos de que existen normas de tránsito. Es decir, todo el mundo sabe que la roja impide cruzar la calle, sin embargo, cruzamos con la roja. O no, todo el mundo sabe que no se puede cruzar corriendo en la mitad de la cuadra, digamos, sin embargo eso se hace, porque, bueno, de alguna forma nunca hubo una estrategia dirigida a formar, educar y controlar, digamos, todo lo que es la movilidad de los peatones. Y de esos peatones que fallecen, que decíamos la inmensa mayoría son mayores de 60 años, predominan las mujeres, al revés de todos los otros componentes. Y eso tiene mucho que ver con el rol que la mujer cumple en la movilidad. Es decir, es muy frecuente que las personas mayores de 60 años, digamos, las amas de casa, las abuelas, es decir, salgan frecuentemente o a hacer mandados o a hacer esto y el otro, y bueno, y se involucran mucho más que los hombres en esos rangos de edad. Por lo tanto, también las estrategias en materia de comunicación, de información y de educación tienen que estar orientadas a ese rango de edad, ¿no? No te voy a hacer el ejercicio de que recuerdes, estoy casi seguro que la ley la sabes casi de memoria, pero te voy a ir comentando algunos puntos del artículo 22 de la ley 18.191 y los vamos desarrollando si amerita. Algunos están muy claros. Por ejemplo, uno de los puntos sobre los peatones dice: deberá circular por las aceras sin utilizar la calzada ni provocar molestias o trastornos a los demás usuarios. Esto es casi que entendible por sí mismo. Después pueden cruzar la calzada en aquellos lugares señalados o demarcados especialmente para ellos, en las intersecciones, sin cruces peatonales delimitados, donde desde una esquina hacia la otra, paralelamente a una de las vías. Esto ya es un poco más lenguaje técnico. ¿Qué es lo que quiere decir este punto? ¿Cómo debo cruzar la calle cuando llego a una esquina? ¿Qué es lo que me quieren aclarar acá? Digamos, lo que hay que aclarar es, primero, mirar bien. Es decir, el peatón cuando va a cruzar tiene que mirar el tránsito y en lo posible mirar el conductor, porque
uno tiene que ser visto en el tránsito. Y uno tiene que ser visto y a su vez, digamos, hacerse ver de alguna manera, y por eso en algún momento, digamos, bueno, está bien utilizar, digamos, ropas claras, salir a la calle con incluso hasta chalecos, digamos, reflectivos o mochilas con reflectivos para los niños, sin incorporar en los bolsos reflectivos. Son todas esas medidas que permiten visualizarnos mejor en el tránsito. Y al llegar a las esquinas, digamos, uno tiene que ver muy bien, digamos, no lanzarse incluso en las cebras, que muchas veces ocurren siniestros donde se embisten peatones, que introspectivamente el peatón interpreta que la cebra, digamos, es para él y por lo tanto no tiene que detenerse. No hay que detenerse antes y ver bien que el tránsito esté detenido para empezar a cruzarla, incluso cruzarla con precaución, porque muchas veces ocurre que puede venir algún conductor distraído o que no se visualizó la cebra, digamos, y no visualiza el peatón. Es decir, la intención es que haya una visibilidad, digamos, tanto de la persona que va a cruzar la calle como que quien va a cruzar vea si el conductor lo ha identificado como peatón que va a cruzar. Si tengo que caminar por una calle, ¿no? Más allá de que esto no debería hacerlo porque no debo ir por la calle está hecha para los autos, pero no hay veredas, o están embarradas, porque también hay mucha gente que me va a decir, ah, sí, está muy bien la ley, pero yo donde vivo, sí, no hay voy por la calle o llego con barro hasta el cuello. Exacto. ¿Qué sería lo mejor dentro de lo peor? ¿Cómo debería ir en sentido del tránsito, en sentido contra el tránsito? Hacemos la salvedad que no es lo correcto, pero es lo que a veces pasa. Exacto, bueno, la reglamentación lo establece, es decir, uno tiene que circular en contra del tránsito, es decir, visualizar los autos que vienen, es decir, no ir en el sentido del tránsito. Porque a veces, muchas veces ocurre que, digamos, bueno, uno no es visibilizado. Y más o menos sobre lo mismo que veníamos hablando, pero en la ruta. ¿Qué pasa con el peatón que dice, bueno, yo no debería caminar por la ruta, pero voy a caminar por la ruta porque no tengo otra alternativa? ¿Qué es lo mejor dentro de lo peor? Y bueno, precisamente lo mismo. La misma norma, digamos, tanto en ciudades como en rutas, es circular en contra del tránsito. Es decir, bueno, que uno vea los vehículos que vienen, digamos, y bueno, de esa manera, digamos, alejarse cada vez más del peligro. Si es posible caminar en las rutas por fuera, digamos, incluso hasta de la banquina, digamos, se puede hacer. Es decir, en muchas rutas nacionales existe un trillo que muchas veces dejan hasta animales contra el alambrado. Bueno, circular, digamos, siempre lo más alejado posible del tránsito, porque aparte quien conduce en ruta la velocidad es mayor, la visibilidad es mucho menor, y muchas veces uno, estando en la ruta, bueno, puede hacer alguna maniobra que ocupe parte, digamos, de la banquina, digamos, y no está prestando atención a veces si hay en realidad alguna persona, y sobre todo en las horas de la noche la visibilidad es prácticamente nula del peatón, digamos, por lo tanto el tema de incorporar en los bolsos que se lleven, en las mochilas que se lleven, o incluso también alguna banda reflectiva es muy útil. Es útil incluso durante el día, porque a veces la gente piensa que los reflectivos son útiles durante la noche. Los reflectivos, que aparte vienen con colores, digamos, que son fluo, que se identifican muy bien durante el día, te hacen mucho más visible. ¿Cómo estamos en el comparativo con la región? Estuviste hace poco en Buenos Aires en un congreso iberoamericano. ¿Y cómo estamos también con respecto al mundo? Y cuando uno habla del mundo, obviamente nosotros estamos en un grupo, y hay un grupo que está mejor que nosotros, que es el llamado primer mundo. ¿Cómo estamos en el comparativo de la región y con los países más avanzados? En la región estamos mal, digamos, toda la región está mal, y dentro de la región nosotros estamos más mal todavía, porque arrancamos una situación, como decíamos, bastante compleja en cuanto a cantidad de heridos y lesionados y fallecidos en el tránsito. Si bien hemos mejorado y estamos muy cerca de estar en el promedio de América Latina, todavía estamos todos los países muy lejos de la meta que tenemos y que tiene Naciones Unidas también, es en equiparar o equipararnos a los resultados que tienen los países europeos. Que por otro lado, a veces uno también maneja algunos conceptos que en realidad no son tan así. Uno a veces dice, bueno, se incrementó muchísimo el parque automotor. Y es cierto, Uruguay viene con un crecimiento del parque automotor muy importante. Pero el mayor crecimiento del parque automotor se da en los países europeos, los que tienen la menor mortalidad. O sea que el tema no es tanto el incremento del parque automotor, sino las acciones que de los gobiernos, sean nacionales y obviamente departamentales, hagamos para disminuir esa cantidad de fallecidos. Por eso apostamos mucho a que, bueno, tengamos ese marco legal, pero ese marco legal se aplique uniformemente en todo el país. No podemos seguir con un país donde en una ciudad el 100% de los motociclistas usan casco y a pocos kilómetros, o digamos muy pocos kilómetros, en otra ciudad nadie utiliza el casco porque
digamos, hay autoridades que no aplican la ley. Entonces, yo creo que en ese sentido también hemos hecho un llamado a las autoridades departamentales para justamente entender que, bueno, que estos son medidas que salvan la vida y que uno no puede, digamos, no asumir esa responsabilidad, porque también este tema estuvo tan partidizado antes que a veces le cuesta y las realidades son muy diferentes. Bueno, pero apostamos en realidad a la inteligencia de la gente. Yo creo que la gente, cuando vislumbra que esto en realidad está efectivamente para salvar vidas, incorpora normas preventivas. De hecho, en Montevideo vivimos una situación sin inspectores de tránsito y todo el mundo sigue usando cinturón, las luces encendidas, no toma alcohol, los motociclistas usan casco. Y las estadísticas, en realidad, no fue una mala semana. No, o sea, bueno, eso habla que había un cambio cultural, y ese cambio cultural se basa en que, bueno, cuando hubieron controles y se establecieron las normas y se fiscalizaba, la gente termina incorporando normas preventivas y, bueno, pese a que no hay inspectores de tránsito, la sigue manteniendo, y eso es muy positivo. Vamos a retomar este tema, pero lo vamos a hacer después de la pausa, porque antes los quiero invitar, y también te invito a ti, porque hemos estado trabajando y bastante durante esta semana, porque estuvieron por aquí en el colegio IWA, en Punta del Este, presentando lo que es TC 2000 va a la escuela. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente presentada por Raza, que es distribuidor de neumáticos Bridgestone, en nombre de Gerardo Gómez. Estuvieron también dos prestigiosos periodistas argentinos que también se dedican a lo que es seguridad vial, Roberto Berazategui y Mauro Feito, quienes a través de su experiencia realizaron charlas interactivas, educativas por supuesto, con alumnos de la institución y alguno que estuvo por allí también prestando atención, entre ellos el equipo de Conciencia Vial. Y también en este próximo bloque, porque esto va a ser después de la pausa, vamos a ver el segmento de prevención que lo presenta, como siempre, Sanatorio SEM Mautone. Vamos a la pausa y después sí, con estos temas y otros seguimos en Conciencia Vial. Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey. Un clásico de verdad. Unite a la movida antiaccidentes. Si andás en moto, usa casco. No adelantes por la derecha, no cruces con roja y manejá siempre a una velocidad que te permita frenar ante cualquier imprevisto. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Volvieron las tucumanitas, las verdaderas empanadas de Tucumán que se comen con las piernas abiertas de la mano de su dueña Ángeles Olivera a su casa. Avenida Francia, Torre del Triángulo, Parada 2, en su único local. Delivery 4249-7388. Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aproveche. Julio Selman, liquida hasta agotar. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y La 20. Taller Gospodinov. Servicio oficial Renault y Nissan. Mecánica en general. Chapa y pintura. Todas las compañías de seguros. Avenida Roosevelt y Parada 14. You see this guy's in love with you.
Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? How can I show you? Nuevo Renault Fluence. Empezó todo otra vez. Santa Rosa Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Centro Certificado Autodex. Arquitectura de Interiores. Diseño de Interiores. Profesional en diseño técnico. Hiperrealismo y animación. Diseño de espacios verdes. www.bios.edu.uy. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás andar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Bridgestone, representantes en Uruguay somos Raza. Hace más de 3 años que estamos con estos planes, donde estamos de seguridad vial, donde es el 3er año que se hace en Uruguay, primera vez que lo hacemos en Punta del Este. Tuvimos la suerte del Colegio IGUA que nos apoyara. Bueno, es una responsabilidad social que estamos tratando de hacer para que la gente tome conciencia de lo que es. Lo hacemos por intermedio de los chicos, que creo que es lo que le van a llegar mejor a los adultos. Los chicos creo que también a su vez este programa no es solo de lo que es la parte de educación vial, sino también que va basado en lo que también ellos tienen que estudiar en el colegio. Y bueno, la verdad que gracias a Bridgestone y a Raza, que traen a Mauro Feito y a Roberto Berazategui acá, podemos organizar este tipo de charlas. Y estas charlas, la verdad que año a año han crecido y esperemos que crezcan mucho más, de poder llegar a dar una cantidad mayor de charlas y que podamos llegar a más colegios y podamos tener el apoyo de más autoridades y bueno, y a su vez que apoyar un granito más a lo que viene haciendo un montón de gente y en particular ustedes, que creemos que también apoyan mucho a la parte de seguridad vial. Para nosotros es un gusto estar aquí en Punta del Este, en la República Oriental de Uruguay. Mauro Feito, Roberto Berazategui, somos periodistas, pero más allá de nuestra profesión también estamos a cargo de distintas campañas que tienen que ver con la seguridad vial y en este caso con la educación. Lo que nos convoca hoy justamente aquí en Punta del Este es este ciclo del TC2000 va a la escuela, que es un ciclo que ya en Argentina está transitando la 9ª temporada y que ya pasaron más de 200.000 alumnos y que aquí en Uruguay por suerte ya estamos en el 3er año justamente visitando este país y es la primera vez que estamos aquí en esta ciudad. Surgió con una iniciativa de ambos, que estuvimos compartiendo un trabajo periodístico, más precisamente estábamos escribiendo un libro y surgió un proyecto y ese proyecto fue aprobado en la Argentina a través del Ministerio de Educación de la Nación y la parte de seguridad vial a través del Automóvil Club Argentino y así fue como empezamos a transitar distintas provincias de la República Argentina acompañando a esta categoría, el TC2000, que es una de las categorías más importantes que tiene el automovilismo argentino. Ha tomado mucha trascendencia en el ámbito educativo y fue así que empezamos a visitar otras provincias que por supuesto la categoría no visitaba y de esa manera completamos todas las provincias de la República Argentina, desde Ushuaia en Tierra del Fuego hasta Palpalá, Jujuy, pasamos absolutamente por todos los estados argentinos y también, bueno, ya empezamos a cruzar la frontera y con mucho gusto hemos llegado aquí a Uruguay de la mano de Raza y Bridgestone de Uruguay, ya en la 3ª temporada en Montevideo, precisamente y Carrasco y bueno, como decíamos recién también, la primera vez aquí en Punta del Este. El objetivo de la charla tiene dos claras metas, por un lado, que los chicos sean principales transmisores de los valores que tienen que ver con la seguridad vial y la otra pata fundamental que tiene la charla, por supuesto, es lo educativo, lo importante que es
aplicar y aprender todas las materias que aprendemos en la escuela para después trasladarla a cualquier ámbito, en este caso un ámbito que es deportivo y recreativo, como puede ser el automovilismo. El ciclo arrancó con la pata educativa que recién hablaba Roberto y después enseguida se agregó el tema vial, pero de una manera distinta, digamos, trabajamos con el chico como el mejor fiscal y concientizador del padre. No es lo mismo que un guardia de tránsito o un policía nos aconseje sobre el cinturón o el celular a que lo haga un hijo, un sobrino o un hermano menor, un nieto. Lógicamente el movimiento que va a haber en la conciencia de la persona mayor es mucho más fuerte y bueno, se han ido tocando un montón de temas, lógicamente algunos han ido avanzando como el tema del celular o el tema del alcohol. El tema del celular ha complicado mucho a la seguridad vial, si bien el celular nos ayudó mucho en cuanto a la comunicación de los seres humanos, en cuanto a la seguridad vial hizo macanas, digamos, nos ayuda a cometer muchos errores en el tránsito y por supuesto lamentablemente, bueno, Uruguay está mucho mejor que la Argentina, pero digo lamentablemente algunos valores que nos han contado es que por ejemplo el tema de los accidentes por la falta de casco en Uruguay se ha acrecentado. El problema en Argentina es muchísimo más grave, realmente allá estamos teniendo todos los días entre 5 y 6 jóvenes que pierden la vida en caídas de motocicletas sin el casco, por supuesto. Hay un tema político, un tema lógicamente cultural que sea, pero bueno, la verdad es que se nos siguen matando los jóvenes y por supuesto que el tema del casco también se ha acrecentado y lo ayudamos desde el costado de automovilismo, lógicamente porque el piloto una de las cosas que primero hace, además de sujetarse fuertemente el cinturón de seguridad, es colocarse el casco, no sale a la pista sin colocarse el casco. Bueno, todos esos valores que utilizan los pilotos en una carrera de autos, por supuesto, nos ayudan a ver no solo las materias educativas, sino muchas cosas de la seguridad vial. Y bueno, como decía Roberto, junto con él, muy contento de estar aquí en Uruguay. Ya estamos sentados en Chile, en Perú y bueno, este año por suerte vamos a estar en Bolivia también, así que bueno, muy contentos de sumar un granito de arena desde nuestra función como periodistas, sumar un granito de arena a la comunidad latinoamericana que bueno, lamentablemente no está en guerra, como tienen la mala suerte, lógicamente tenés algunos países en Oriente Medio, pero no estamos en guerra, pero tenemos cifras como si estuviésemos con civiles muertos en una guerra debido a los problemas que tenemos en el tránsito. Así que bueno, contentos de estar ayudando a que esto se corrija de una vez por todas. Presenta Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. El arribo de los pacientes traumatizados, ya sea por siniestro de tránsito, que lamentablemente es la principal causa, a un servicio de emergencia siempre crea lo que se llama una situación de catástrofe, o por lo menos donde se ponen en marcha los principales mecanismos y el verdadero quehacer de un servicio de emergencia. Por supuesto que la principal manera de acceso que tienen los pacientes de este tipo a un servicio de emergencia sanatorial hospitalario es a través de las emergencias prehospitalarias, aunque lamentablemente siguen habiendo algún porcentaje de que son conducidos por propios medios o la policía o por gente no idónea en el tema. ¿Y por qué se resalta esto? Porque si bien lo hace un servicio de emergencia prehospitalario, las medidas iniciales para el manejo del trauma grave ya son tomadas por el personal de ese servicio de emergencia. Eso permite ya ir haciendo un triage de la gravedad de las lesiones iniciales y permite que quien lo reciba ya tenga una evaluación previa. Lo contrario genera una situación un poco más caótica en el servicio de emergencia, donde son los médicos propios del servicio de emergencia que tienen que hacer el triage. Muchas veces, y los servicios de emergencia nuestros están superpoblados, porque hay un 70% de consultas que no son de verdaderas urgencias, pero que están, ¿no? y el sistema ha llevado a que eso sea así, y eso hace que cuando llega una verdadera emergencia se distorsione la situación. Es decir, por supuesto que todos los médicos inicialmente se dedican a atender a quienes ameritan la circunstancia, ¿no? Y por supuesto cuando llega un paciente de este tipo, lo primero que hay que hacer es evaluar la gravedad. Y la gravedad se evalúa, y eso está pautado por todos los emergentólogos, a través de la valoración de los signos vitales, lo que se llama el ABC, la vía aérea, la respiración y el estado circulatorio. Es decir, los 3 elementos que comprometen la vida del individuo en forma aguda.
Una vez evaluado y solucionado eso, el paciente pasa a lo que se llama a la D, que es, o sea, el médico pasa a la D, que es lo que significa la evaluación general del paciente, no neurológico, y el resto de las lesiones, la E, lo que sería la evaluación general del resto de otras lesiones que no comprometan la vida del individuo. Una vez el paciente arribado de emergencia, por supuesto, tiene que ser asistido en forma aislada, hay que separarlo de sus acompañantes, de sus familiares, los cuales tienen que estar en otra área, y a medida que van haciéndose las evaluaciones, se van citando los profesionales que se crean necesarios, sea cirujano, traumatólogo, neurocirujano, intensivista, y a su vez el apoyo paraclínico necesario, o sea, el de laboratorio, y fundamentalmente hoy en día las imágenes, de donde por supuesto se resalta la tomografía, ¿no? La evaluación inicial del traumatizado grave, la tomografía siempre está presente. Por supuesto que no es lo mismo también para un servicio de emergencia recibir uno que recibir varios. Por suerte hasta ahora no han habido grandes catástrofes, pero nuestros servicios de emergencia, y dado que tenemos un helipuerto incorporado, debemos cada 2 o 3 años hacer simulacros, y se hacen sobre todo también porque el aeropuerto internacional que funciona en Maldonado Punta del Este así lo exige. Hacemos simulacros de accidentes múltiples donde hay que hacer una evaluación, un triage inicial de los enfermos que van llegando, se van seleccionando y se va brindando asistencia a los más graves. Presentó Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. Gomería El Rey. 4 décadas de experiencia marcando un camino de responsabilidad, honestidad y atención personalizada. Neumáticos, baterías, llantas, audio, balanceo, alineación, tren delantero. Gomería El Rey. Un clásico de verdad. Unite a la movida antiaccidentes. Si andás en moto, usa casco. No adelantes por la derecha, no cruces con roja y manejá siempre a una velocidad que te permita frenar ante cualquier imprevisto. Hacele dedo para arriba al buen manejo. Maldonado se une por un tránsito responsable. Maldonado, contigo está mejor. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Apoya ANCAP. A la hora de invertir en seguridad, no improvise. Los programas de seguridad vial de CEPA le brindan las herramientas adecuadas para prevenir los siniestros en el tránsito de su flota de vehículos, eliminando los costos que los mismos generan. 23 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Volvieron las tucumanitas, las verdaderas empanadas de Tucumán que se comen con las piernas abiertas de la mano de su dueña Ángeles Olivera a su casa. Avenida Francia, Torre del Triángulo, Parada 2, en su único local. Delivery 4249-7388. Julio Selman, liquidación final. Sí, escuchó bien. Julio Selman, liquidación final. Con descuentos desde un 30 hasta un 60% en toda su colección 2013. Aproveche. Julio Selman, liquida hasta agotar. El restaurante El Tonel. Los mejores precios de Punta del Este, el mejor sabor y la mejor calidad. Parrilla, pastas, pescados, mariscos. Abierto todo el año. Calle 30 entre Gorlero y la 20. Taller Gospodinov. Servicio oficial Renault y Nissan. Mecánica en general. Chapa y pintura. Todas las compañías de seguros. Avenida Roosevelt y Parada 14. You see the sky,
This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? How can I show you? Nuevo Renault Fluence. Empezó todo otra vez. Santa Rosa Punta del Este. Concesionario Renault y Nissan. Avenida Roosevelt, Parada 14. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Centro Certificado Autodex. Arquitectura de Interiores. Diseño de Interiores. Profesional en diseño técnico. Hiperrealismo y animación. Diseño de espacios verdes. www.bios.edu.uy. Y deberás crecer, sabiendo reír, sabiendo llorar. Y deberás vencer todas las barreras que te impidan seguir. Y deberás saltar por ti mismo para recuperar en la vida un lugar. Centro de Rehabilitación de Adultos, Cerema, para recuperar un lugar en la vida. Seguimos en Conciencia Vial, retomamos nuestra charla con Gerardo Barrios. Nos había quedado ya alguna pregunta planteada con respecto a los peatones. Yo te hablaba en el anterior bloque sobre lo que significan las modificaciones en la interbalnearia, lo que es un domingo de verano para cruzar los que viven de un lado que quieren ir hacia el otro, en fin. ¿Qué se hace en esos casos? Porque tampoco le podemos echar toda la culpa al peatón. Básicamente se le instala una barrera frente a su casa, una barrera de autos que no paran de circular. ¿Qué pasa allí entonces? Exacto, bueno, ahí lo que estamos asistiendo es un poco a un colapso transitorio, porque es en los meses, digamos, sobre todo de verano, que obviamente afecta al peatón, que es el más vulnerable de la vía pública. Eso mismo a veces se reproduce en las ciudades también, en horas pico, digamos, donde bueno, hay que buscar soluciones para esta realidad. De hecho, bueno, los vecinos de Atlántida se han movilizado mucho también, y bueno, y eso entra entre los planes que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está desarrollando, que también ha incorporado el tema de seguridad vial y que de alguna manera, digamos, bueno, incorpora este aspecto tan importante, cosa que a veces, digamos, no era tan tenida en cuenta en las obras de ingeniería vial. Y yo creo que todo el aporte que los ingenieros hacen desde el punto de vista de la infraestructura y las modificaciones a esa infraestructura se deben hacer, digamos, en base a la protección de los más vulnerables. Y bueno, tanto los intercambiadores o como los cruces elevados, digamos, que están proyectados a realizarse, son obras muy importantes que van a ser perdurables en el tiempo, que van a tener un impacto muy importante en descender la siniestralidad en esos cruces y que van a precisamente apuntar a proteger también a los peatones. Hay que ver que es cierto, como tú dices, fines de semana, a veces cruzar la interbalnearia y a veces con velocidades también elevadas, ¿no? Es un problema, ¿no? Sí, conceptualmente uno ha visto fracasar también algunos puentes elevados, ¿no? Porque el puente está, pero claro, tengo que subir 40 escalones, cruzar la ruta, bajar 40 escalones, es decir, allí hay un poco de todo, ¿no? Exacto, bueno, ese conflicto, digamos, es decir, cuando una medida preventiva es positiva o no, hay que medirlo, digamos, y bueno, y ver. Hay algunas estrategias en materia de ingeniería que hacen que, bueno, que la persona que es peatón que va a cruzar la ruta pueda cruzarla fácilmente, es decir, hacerlo lo más adecuado y amigable posible ese cruce, evitando incluso el cruce por debajo, ¿no? Es decir, que eso seguramente está planteado dentro de los proyectos, ¿no? En un espacio compartido como es la calle no debería existir la lucha de poder, es decir, yo peatón le voy a ganar a este auto, yo auto me voy a tirar antes que el peatón, haya o no una cebra, haya o no en definitiva un peatón que cruce por la mitad de la calle, porque en realidad deberíamos estar todos mancomunados para que no se lastime nadie. Ese sería el concepto básico. Sin embargo, yo creo que hay un conflicto de poderes en la calle. Uno lo nota todos los días, entre autos, entre el camión y el auto, entre el ómnibus y el camión. Eso también nos cuesta a los uruguayos, ¿no? No estamos en la etapa de respetarnos, de darnos cuenta que vamos todos para el mismo lado y que la idea es que no se lastime a nadie, o estoy equivocado yo,
y por suerte ya todo el mundo se entiende. Yo creo que eso ha sido, digamos, producto un poco de la mala educación o mala conciencia, digamos, en el tránsito. El hecho de entender que, bueno, que yo como soy dueño de un auto tengo derecho a hacer en la vía pública lo que se me ocurra, y bueno, y así sucesivamente con los ejemplos que tú ponías. Y eso nos ha contaminado de alguna manera durante muchos años. Bueno, tenemos que decontaminarnos de esas prácticas y un poco nosotros siempre planteamos lo mismo, es decir, las buenas conductas en el tránsito se contagian, ¿no? Claro. Es decir, en la medida que uno es cortés en el tránsito, respeta al peatón, respeta al otro, le cede el paso. Sí, hay que ver que es algo muy ilustrativo, que yo lo veo todas las mañanas en la Rambla de Montevideo, digamos, cuando hay trancadera, digamos, y está medio colapsado, hay gente que quiere salir de los edificios y todo el mundo sale, todo el mundo va y le cede el lugar al que va saliendo. Es decir, esas prácticas, esas buenas prácticas son contagiosas y, por ejemplo, mucho antes que saliera esta ley, uno podía ver en la Rambla de Montevideo muchos ciclistas que ya estaban con el casco y sus chalecos reflectivos. Es decir, la incorporación de medidas reflectivas estaba antes incluso de que la ley lo estableciera. Eso es muy positivo, habla de un terreno fértil para mejorar esos conflictos que hay en el tránsito y que creo que eso depende también de cada uno. Nosotros tenemos un poco lo que decía nuestro presidente, es decir, que si no cambias vos no cambia nada, y un poco es cierto, es decir, si no cambiamos cada uno de nosotros, si en un pequeño gesto, digamos, uno es capaz de generar cambios en conductas en otros, ceder el paso a un peatón, ceder el paso a un vehículo, facilitar una maniobra de adelantamiento, es decir, creo que todo eso hace las buenas prácticas también y a una convivencia ciudadana más adecuada. Pero también es cierto que por otro lado, digamos, eso no quiere decir que solo con un exhorto al cumplimiento de las normas esto se va a solucionar de ninguna manera. Esto, digamos, es un complemento de las acciones que tienen que haber, digamos, tanto como tú decías, en materia de ingeniería vial, a través de las estrategias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mejorar todo lo que es el señalamiento y la evaluación y las auditorías de nuestras rutas, que en eso está el Ministerio también trabajando coordinadamente con nosotros, pero también el hecho de tener controles efectivos. Esto no funciona si todo esto que hemos conversado, todos estos aspectos tan importantes de la siniestralidad y la seguridad vial, digamos, no tienen como contrapartida una presencia activa de los agentes, tanto departamentales, que son los inspectores, como también de la policía, ¿no? Bueno, pero por ahí hay nueva legislación, habría una especie de policía nacional. Exacto. Bueno, precisamente nosotros entendemos que es totalmente absurdo seguir gestionando la autoridad con lo que era el tránsito hace 20 años, 30 años. Es decir, no puede haber jurisdicciones, es decir, que haya un cuerpo inspectivo como es la Policía Caminera, con jurisdicción en las rutas, otro cuerpo inspectivo en las ciudades, otro cuerpo inspectivo en la Armada Nacional, que también tiene injerencia en seguridad vial, y así tantos cuerpos inspectivos como el país departamentos tenía. O sea que en definitiva lo que estamos haciendo es unificar y coordinar esas estrategias, y por eso en el Parlamento Nacional la reforma de la Carta Orgánica Policial establece la creación de la Policía Nacional. Eso quiere decir que Policía Caminera, obviamente con incorporación de recursos, digamos, va a estar actuando en las ciudades y en las rutas en forma coordinada con los inspectores municipales. No es que se va a superponer la multa, es decir. No. O sea, va a haber un cuerpo inspectivo, digamos, combinado entre lo departamental y lo nacional, pero ya no alguien que tenga circunscrito. Hasta acá llego yo y a partir de acá vos. Exacto, porque hay situaciones que eran totalmente absurdas. Es decir, si esta es jurisdicción de uno o de otro, si está en la Rambla y si está del otro lado, digamos, le compete a uno o a otro. Y eso hay que ver que en definitiva hace uno de los temas centrales que tiene que ver también con un aspecto que nosotros no nos cansamos de insistir, que es, nosotros tenemos que tener una estrategia abarcativa, es decir, desde las normas, la aplicación de las normas, todos sus componentes, digamos, y toda la estrategia en política de seguridad vial, como también de la respuesta una vez que los siniestros se producen. Entonces, bueno, ahí también tenemos que avanzar en el país, porque hoy, por ejemplo, las rutas nacionales
es una lotería, si tenemos una respuesta sanitaria adecuada o no. La policía caminera prácticamente en muchísimos kilómetros de rutas nacionales no tiene el apoyo sanitario. Bueno, también estamos trabajando con el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Salud, también con la Presidencia de la República, lo habíamos mencionado en este programa, la incorporación del transporte aéreo también en helicópteros, que permita, digamos, llegar a ese lugar donde nadie llega, bueno, ahí llegar con un recurso que permita salvar la vida de los uruguayos. Sí, porque ya hemos manejado contigo cifras en donde, en definitiva, en el lugar del accidente, la tasa de mortalidad es muy alta. Exacto, es demasiado alta. Sí, sí. En otro lado la mortalidad es alta, pero se distribuye más, o el que muere en el accidente o el que muere posteriormente, y en esa franja algunos se salvan. Acá mueren muchos en el lugar del siniestro. Pero hablando de legislación, hay otra legislación, porque este es un tema complicado de manejar, porque quien ha tenido un familiar o un ser querido que murió como consecuencia de un siniestro de tránsito siempre busca un culpable. Pero la verdad es que quien se sube en auto para manejar, se sube para manejar y puede tener un error más grave o menos grave, pero hoy en día es tratado como un delincuente común, va a la misma cárcel, es procesado con prisión, en definitiva no forma parte del circuito delictivo, pero es tratado como un delito grave que termina en la cárcel. Hay allí una legislación que se hizo famosa por el tema del deporte, que son los tribunales de faltas y la creación de una nueva ley que restituye las faltas pero con variantes. Esto también está afectando al tránsito, ¿verdad? Está también afectando lo que pueden ser delitos a raíz de siniestros. Exactamente, hay 4 faltas que están vinculadas a la seguridad vial o a la siniestralidad vial. Uno es el alcohol y la conducción, el otro es la velocidad, y el otro es conducir sin estar habilitado para ello, y la cuarta falta, es decir, que conforma este grupo, es las picadas. Picadas de motos y picadas de autos, porque en este país se pican las dos cosas y hay que, digamos, ser uniforme con lo mismo. Entonces estas 4 faltas... Por ahora picada de peatones no hay, venimos a falta. La corre caminata. Pero están todos autorizados. Son las picadas de peatones, son las más sencillas de manejar. Estas 4 faltas, es decir, quien cometa, digamos, estas infracciones va a pasar a juez. Pero con lo que tú decías, esto también pretendemos avanzar. Es el tratamiento que quien comete por error un homicidio culposo, que en definitiva, bueno, es un homicidio porque uno mata a alguien, no salió de la casa a manejar el camión y aplastar a Doña María, pero bueno, cometió un error y termina en esa tragedia. Digamos, no es lógico que esa persona vaya a una cárcel donde convive con quien fue al comercio a matar al comerciante para robarlo. Es decir, el tratamiento que hay que darle a esa persona que sí cometió una infracción, digamos, un homicidio, digamos, debería ser diferente en otro ámbito, sí que esté preso, sí que esté procesado, sí que la figura sea la que actualmente está, pero que no vaya a ocupar una cárcel común, es decir, sea central o cualquier otra, digamos, sino que vaya a ocupar un centro de rehabilitación. Porque esto pesa también en la persona que no quiso matar a alguien y la mató. Distinta a la situación en que toma alcohol y mata a alguien, eso es diferente. O el que excede la velocidad y mata a alguien, porque esa persona sí sabía que la podía matar. Ahora, si uno comete un error y en ese error le implica la vida de alguien, digamos, sin estar estas figuras que decíamos recién, digamos, debería tener un tratamiento diferente que no sea una cárcel, digamos, donde convive con los delincuentes. Queda claro. Muchas variantes, y como siempre cuando hay variantes en la legislación o en la actitud o en ser proactivo, uno dice, bueno, tengo que tener resultados. ¿Cuáles son los plazos para ver resultados? Porque esa es la otra, te pido que sea una respuesta breve porque ya se nos ha ido el tiempo, pero ¿cuándo se notan los cambios cuando uno opera nueva legislación? Los cambios se notan, digamos, el único indicador que nosotros tenemos y que hemos impulsado es la disminución de la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Esa es la guía. Es decir, uno puede tener resultados positivos en otros ámbitos muy importantes, en avanzar en otras áreas, pero tiene que reflejarse sí o sí en un descenso de la cantidad de lesionados y fallecidos. Ya el año pasado se logró un descenso por encima del que teníamos proyectado. Nosotros habíamos proyectado 10% para el año pasado y descendió un 12%. Bienvenido sea, es poco, hay que avanzar. Este año tenemos también esa meta del 10%, digamos, y que ojalá sea muchísimo más, porque eso en definitiva es lo que nos va a marcar la ruta de si somos capaces, digamos, de avanzar a nivel nacional en proteger la vida de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado nuevamente en un nuevo ciclo de Conciencia Vial. Un gusto haberte tenido con nosotros y probablemente transcurrirán unos meses y quien te diga nos reencontremos. No, el gusto es para nosotros y aparte esta forma de comunicación a la población es básica para poder lograr las metas también.
Auspiciaron Sanatorio Mautone, cada vez más cerca. BIOS, Escuela de Diseño y Comunicación. Intendencia Municipal de Maldonado. COPSA, Línea Este. Gomería El Rey. Letras del Este, Comunicación Visual. Julio Selman. Macromercado. Parrilla y Restaurant El Tonel. Empanadas Las Tucumanitas. Audio del Este, alquiler de equipos. Santa Rosa Punta del Este. Taller Gospodinov. Y Diluso Motos. Llegamos así al final de otro programa de Conciencia Vial. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero además gracias por haber estado durante toda la semana a través de nuestras distintas formas de comunicación, entre ellas Facebook, ya saben, somos Conciencia Vial, nuestro teléfono para mensajes de texto 096-420-635 o en la web pueden encontrar nuestra página que es concienciavial.uy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos reencontramos dentro de 7 días. Hasta entonces.